ella tenía epilepsia parcialmente generalizada. En mi angustia yo clamé a ti. Tuvo una primera convulsión de aproximadamente 2 horas sin poder recibir ningún anticonvulsivante. Sin embargo, por unos minutos ella, así literalmente, ella dejó de respirar. Para los doctores ella estaba falleciendo, había tenido un descenso en su vida. Y no te veo, pero te puedo sentir. Y tú estás aquí. Y te puedo sentir. La doctora tratando al tratar de introducirle para darle vida, sin embargo, no era posible, toda la tráquea, todo esto se le había cerrado por completo. Ella estiró sus piernas, estiró sus brazos. Yo pude ver cuando ella se nos iba en vida. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y oramos. El Señor le dio respirar nuevamente a Tiffany, ¿verdad? Y en ese momento el Señor obró. Yo recuerdo que ella, cuando se despertó de la primera vez que estuvo en coma, ella se despertó cantando una alabanza. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Donde volvió a caer internada. 4 años, donde por año, o sea, por un evento donde fue como el más grave por año, yo perdía, bueno, moría básicamente, ya no tenía respiración ni latidos. O sea, morí. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes y me maravillo de que las personas quieran testificar de las grandezas que Dios ha hecho. Dios hace cosas tan grandes en las vidas de cada persona y el día de hoy me acompaña la hermana Marjorie. Hermana Marjorie, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, hermana Nora, gracias por la invitación. Es un honor estar contigo en este programa de testimonios impactantes. Y bueno, he sido testiga también de testimonios que has estado compartiendo. Para mí es una bendición y estoy al lado de mi hija, la hermana Tiffany Turla, con las cuales pues hoy vamos a compartir maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Es una bendición estar contigo. Gracias por querer participar, tomar tu tiempo. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién es la hermana Marjorie y también Tiffany, cuéntanos un poquito quién es la hermana Tiffany. Amén. Bueno, yo soy venezolana. Estamos aquí en el país de España hace unos meses, dándole gracias a Dios, pues Él nos ha movido en su plan perfecto y su voluntad para seguir haciendo la obra del Señor conforme Él nos guía. Y es una bendición, es un honor. Estuve viviendo 16 años en el país de Paraguay, de las cuales pues me traje 3 hermosas hijas y mi esposo, que también está, son ambos, todos aquí son paraguayos, yo soy la venezolana de la casa y es para nosotros una bendición servir al Señor, una familia pastoral que le ha servido al Señor hace aproximadamente 16 años como en el ámbito pastoral y hija de pastor también de mi parte, nacida y criada en el Evangelio en la iglesia de Venezuela, con mis padres que también pues tuve el privilegio de nacer como hija de pastor por 43 años ya sirviendo al Señor. Bueno, Tiffany, cuéntanos un poquito de ti. Amén, bendiciones. Pues mi nombre es Tiffany Turlan. Como dijo mi mamá, pues estuvimos sirviendo en el país de Paraguay 16 años, que son la edad que voy a cumplir en unos meses, amén. Y ahora estamos en el país de España y soy la hermana mayor de mis 2 hermanitas, amén.
Bueno, pues ha sido toda una bendición estos años y este cambio que Dios ha hecho por su voluntad. Amén. Y Dios ha hecho y va a seguir haciendo cosas grandes. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, el testimonio de hoy lo trae mamá e hija. Cuéntanos, hermana Marjorie, ¿cuál es el testimonio que tú tienes el día de hoy? Amén. Bueno, el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Tuvimos la experiencia de conocernos con mi esposo en el país de los Estados Unidos, sirviendo al Señor en la iglesia del pastor Ramón Pérez. Allí nos conocimos, nos casamos y el Señor hizo un llamado, yo diría, pues un poco sobrenatural y rápido. Pronto nos envió rápidamente al país de Paraguay. Desde el momento que estábamos comprometidos ya sabíamos que era con una misión espiritual. Sin embargo, en ese proceso repentino de Dios y ese mover del Espíritu Santo, que cuando nos dejamos llevar el Señor obra de una manera prodigiosa, ¿verdad? Al año siguiente nace nuestra hija Tiffany, una hermosa niña, pelirrojita, que llamaba la atención de todo el mundo y ella estaba siempre capturando miradas y era para nosotros una bendición. Nació completamente sana, sin ningún inconveniente, más que el de haber estado, bueno, en el embarazo tuve un problemita de bronquitis, pero no pensábamos que pudiese impactar su vida ni dañar nada de ella, gracias al Señor, porque siempre la guardó. Pero al año de haber nacido, comenzamos con una prueba muy fuerte, ¿verdad? Como padres y ella misma sobrellevando una carga grande en su propio cuerpo que le afectaba, ¿verdad? Ella tenía epilepsia parcialmente generalizada. Ese era el diagnóstico que nos habían dado después de los 2 años. Tuvo una primera convulsión de aproximadamente 2 horas, sin poder recibir ningún anticonvulsivante. Los anticonvulsivantes que les daban en su cuerpo no le hacían efecto y esto pues produjo una desesperación aún en los médicos, en las enfermeras que estaban allí presentes. Bueno, después de un tiempo que pudimos acercarle al hospital, ella fue internada y no había ningún remedio que le pudiera hacer efecto. En este tiempo, pues el Señor obró, metió su mano y sostuvo su vida. Sin embargo, por unos minutos ella, así literalmente, ella dejó de respirar y para los doctores ella estaba falleciendo, había tenido un descenso en su vida. Y la enfermera, una de las enfermeras me abrazó y me quiso quitar fuera del recinto, del cuarto donde estábamos. En la desesperación, ella estaba con un respirador manual, la doctora, tratando al tratar de introducirle para darle vida. Sin embargo, no era posible, toda la tráquea, todo esto se le había cerrado por completo. Ella estiró sus piernas, estiró sus brazos. Yo pude ver cuando ella se nos iba en vida, pero hubo una fuerza interior y un poder de Dios que tocó mi vida en ese momento y yo le dije al Señor, dentro de mí yo voy a luchar, y le dije a la enfermera, ustedes hagan su trabajo que yo voy a hacer el mío. Mi trabajo era orar, era lo único que podía hacer en ese momento, así que yo levanté mis manos al cielo y en ese mismo instante iba ingresando en la puerta estaba entreabierta del cuarto porque la habían abierto para sacarme afuera y vino entrando el pastor que era nuestro pastor en ese momento principal, y él vino entrando, se acercó y levantó sus manos junto conmigo y oramos. El Señor le dio respirar nuevamente a Tiffany, ¿verdad? Y en ese momento Dios hizo una obra grande. La doctora pudo introducir su respirador. Rápidamente la trasladaban en camilla, rodando 3 pisos arriba. Era una desesperación. Todos corríamos detrás de ella, los pastores que nos acompañaban, mi esposo, mi persona.
Y fue allí donde corriendo hacia terapia intensiva, ellos la pasaron a la otra puerta y cerraron las puertas. Y fue ahí donde me encontré con la realidad del milagro de Dios. Amén. Porque en ese momento yo sentí como cuando una persona es enterrada. Es como cuando cierran un cajón, cuando meten a una persona en un foso. Yo sentí de esa manera, pero hubo nuevamente una inyección de fe, un ungüento santo de parte del Señor que me habló en mi corazón, y yo le dije al Señor, Señor, ella es tu hija, tú me la diste, si te la llevas, no importa, yo iré, yo haré lo que tenga que hacer. Pues me sentía confrontada. En ese momento acabábamos de iniciar una obra de cero en la ciudad de Asunción, y eran, bueno, parte de todos aquellos momentos de pruebas que todo ministro pasa al inicio de su ministerio. Esto contaba como parte de todo ese proceso, y Dios me mostró su gloria. Descansé en el Señor, nos tiramos al suelo, todos oramos y descansamos en Dios. Y allí pasaron 15 días que ella estuvo detrás de esas puertas, donde nosotros entrábamos una vez al día, nos daban el reporte de su estado una vez por día. Los médicos salían a las 11 de la mañana y todos los días eran malas noticias para nosotros, según los doctores. Claro, nos decían que no tuviésemos esperanza, que fue mucho tiempo lo que ella convulsionó, que ella podría haber quedado sin caminar, sin hablar. eh, y de hecho, en esa misma noche yo le había preguntado al doctor, ¿qué piensa usted? ¿Qué podemos, cuál es la expectativa? ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que sea. Y él me dijo, no te puedo prometer nada. Y eso me devastó a mí como madre humanamente, pero esto, cada palabra del doctor, cada momento que ellos salían con su reporte, esto hacía que mi fe fuese como un músculo que se ejercitaba. Mi esposo tuvo una fe y una templanza muy fuerte que me ayudó mucho, a una esperanza firme en el Señor. Y él comenzó, fue, bueno, yo me acuerdo que él nos dijo esa palabra, bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, predicar la palabra. Y él empezó a predicarle a todo el mundo y yo acompañándole, ¿verdad? En cada momento, con cada persona. Habían 15 niños allí internados con diferentes diagnósticos fuertes. Había gente, niños que les crecía su cabecita como una enfermedad que produce agua en el cerebro. Habían otros niños, los recuerdo perfectamente, algunos hasta son nuestros amigos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese testimonio quedó allí para ellos. Dios comenzó a orar, a sacar a estos niños. Cada día salía alguien. Hacíamos cultos con los padres afuera del recinto, y Dios fue obrando maravillas. Esa fue una de las veces más largas, de los episodios más largos que tuvimos con Tiffany, y Dios fue obrando. Salieron aquellos niños en testimonio. Luego vino otro episodio, y era cada año, hermana, cada año. Tiffany recuerda algunos de los momentos también cuando el Señor obró. Yo recuerdo que ella, cuando se despertó de la primera vez que estuvo en coma, ella se despertó cantando una alabanza, y la alabanza que ella entonaba era eh, Cristo puede mover montes, una canción de Hillsong, pero en español, amén, que yo escuchaba mucho. cuando era chiquita. Sí. Llegué apenas una niña, las enfermeras vinieron a acercarse, a mirar porque apenas podía hablar después de varios días con ese tubo adentro. Hablaba muy ronquito, apenas, y ella, la primera cosa que hizo fue alabar al Señor. Esto impactó las vidas, o sea que fue dejando testimonio y fe también a las personas que estaban allí. Y nosotros vimos la gloria de Dios en Tiffany. No hubo secuela. Claro, ahí salió con un diagnóstico de celiaquía. Después de eso, que era que ella no podía comer pan, nada con gluten. La cuidamos así por un año.
casi 2, y ahí tuvo otro episodio el siguiente año, donde volvió a caer internada. 4 años, sí, Fueron cuatro años. años donde por año, o sea, por un evento donde fue como el más grave por año, yo perdía, bueno, moría básicamente, ya no tenía respiración ni latidos. O sea, morí, se podría decir, 4 veces durante esos 4 años una vez. Sí, porque las convulsiones eran tan fuertes y no resistía, hacía resistencia a su medicación inyectada cuando ella estaba rígida, y esto causaba que ella dejara de respirar. Y esto para los doctores era muy sorprendente. Su pediatra, a quien conocemos y es nuestra amiga personal todavía, ella nos dijo, esta niña es un milagro, porque los reportes no dicen, ella me dijo así, después de la primera, no dicen todo lo que ocurrió. Y es que para ellos era algo que ellos no lo podían creer. No podían creer cómo ella podía volver a la vida y estar plenamente en todos sus movimientos, porque normalmente estábamos internados con niños que ya perdían la movilidad, perdían el bracito, perdían el movimiento de la cara, iban perdiendo parte con la misma situación. Quedé de hecho una vez. Sí, en la última convulsión, hermana Nora, ella quedó sin poder mover la mitad del cuerpo. Y los doctores me dijeron esa vez, yo recuerdo que estábamos en una campaña, fuimos a evangelizar y ella nos acompañaba, le gustaba desde pequeña repartir tratados con nosotros, y estando en ese día hizo mucho calor y íbamos a hacer una campaña con carpas en una ciudad que no había iglesia, le íbamos a apoyar a una nueva obra. Y en ese momento ella tuvo un episodio, la llevamos de emergencia al hospital donde estaba más cerca y la internaron, ahí tuvo 3 días en terapia, y la tuvieron que trasladar a la ciudad capital, ya que ahí en ese lugar no estaban todas las comodidades dadas para su caso. Estuvieron buscando inclusive helicópteros porque no sabían cómo moverla, y bueno, el Señor obró, la llevaron ya por tierra. Y al llegar allá, el doctor me dice, al llegar en Asunción, el doctor me dice, ustedes llegaron tarde y ella va a quedar así. Ella me dijo, ella puede quedar sin ese movimiento. Caminar, o sea, no, sin caminar, sin hablar. Esta parte de su brazo no movía, su pierna no movía, no podía caminar. Y bueno, empezó la iglesia a orar, empezaron a orar mis padres en Venezuela, la iglesia en Venezuela, la iglesia en Estados Unidos, donde habíamos sido miembros, la iglesia en Asunción, en Paraguay, ¿verdad? Todos estuvieron en oración, los que nos conocían, y el Señor comenzó a obrar. Al tercer día de este evento, que fue su último episodio de convulsiones, ella se despierta un día y me dice que quiere caminar. Ella, mamá, se despertó cantando, y tengo un video por allí en las redes, a lo mejor después se lo puedo compartir porque no lo pude encontrar, pero está entre el día que ocurrió, los días que ocurrió. Y ella se levanta cantando de la cama y me dice, quiero caminar. Entonces yo le ayudo a sentarse y la ayudo a bajarse. Ella se pasea un poquito en la manigueta de la cama, donde uno se sostiene. Sabe que los hospitales tienen ese que se levanta y se cae. Y ella se sienta allí y se pasea un poquito, y de repente empezó a caminar, se fue hasta el baño, cerró la puerta, abrió la puerta, volvió a caminar hacia acá, y nos dimos cuenta que el Señor había obrado, que el Señor ya le había dado movimientos en su cuerpo nuevamente. Entonces le llamo a mi esposo y él le toma de la mano y emocionado, ¿verdad? Orando, le lleva él caminando afuera del hospital. Y estando afuera, yo creo que esa parte tú te acuerdas, yo no sé si te acuerdas, pero es lo que mi esposo me comentó, porque le impactó la fe de ella misma, porque ya vivíamos vivíamos en una atmósfera de fe,
constante para ver los milagros de Dios en su vida. Entonces ella creció en ese ambiente espiritual también. Y estando allí, ella le dice a su papá, papá, yo no voy a volver a entrar ahí, nunca más. Esa fue su palabra. Y su papá le impactó tanto y con tanta seguridad que ella lo está diciendo que de hecho él me llama y yo le comento a la enfermera, a la doctora, que ella ya había caminado, salió, vinieron, y eso fue como, ocurrió como a las 11 de la mañana, a la 1 a ella la dieron de alta y la dejaron ir, y nunca más volvió a ser internada por este motivo. En el medio, para la gloria de Dios, el Señor obró de una manera prodigiosa, ¿verdad? La declaramos sana completamente. En los 2 eventos anteriores a esto, a ella le habían diagnosticado arco de Archot, que es una enfermedad que la persona se queda en forma de C, como una C, pero al revés, atrás, sí. Pero al revés. O sea, eran tan fuertes las convulsiones que causaba otra complicación en su cuerpo. Y ella se quedó como una C. Y eso fue un fin de semana en un lugar privado, un hospital privado cristiano, donde el Señor también hacía los milagros financieros, porque era un propósito grande, ¿verdad? Y era un gasto inmenso también cubrir cada internación y necesidad que ella tenía, pero Dios tomó cuidado de cada detalle. Y estando allí, yo recuerdo que la llevamos a ese lugar porque era el lugar más cercano y ella había quedado así, en esta forma, hacia atrás. Y me pusieron ropas especiales y me aislaron con ella y que posiblemente era una meningitis con un arco de Archot y bueno, le diagnosticaron una complicación aún peor de lo que ya era la epilepsia. Y bueno, yo confié en el Señor, yo recuerdo que era un domingo a la mañana, le hablé, mi esposo tenía que ir a predicar, él dijo, bueno, yo voy a hacer el culto y luego vengo contigo. Fue a hacer el culto y la iglesia toda me llamó en altavoz y oramos en altavoz con la iglesia y en ese momento la niña se enderezó. Y yo vi la gloria de Dios nuevamente y era cada vez, cada momento que el Señor obraba prodigios, obraba milagros, Dios se glorificaba, Dios hacía obras grandes y el Señor aumentaba nuestra fe y aumentaba su poder en ella también glorificándose y parecía que no pasaba nada, parecía que no quedaba rastro de nada. El Señor iba obrando prodigio y milagro una y otra vez. Yo sé que Dios, así como lo hizo con mi hija, lo puede hacer con cualquiera. Hoy en día nosotros hemos visto la mano de Dios a través de este testimonio, muchas personas que han creído, personas que le conocían. El niño que entró internado con ella ese mismo día, la primera vez, es un niño que hasta el día de hoy sus padres, sus madres nos escriben, tienen hambre del Señor, hablamos con ellos, les testificamos, seguimos orando por esa familia porque ellos fueron impactados por el poder de Dios. Y yo creo que cada enfermedad, cada propósito que nosotros pasamos y momento de dificultad es con un propósito divino. Y Dios lo mostró a través de la vida de Tiffany. Yo no sé, Tiffany, si quieres contar un poquito de lo que a ti te recuerda. Pues eso, lo que dijo mi mamá, pues más que todo o sea, el sentimiento, a veces recuerdo cuando me llevaban en la camilla al hospital, pero así en sí, recuerdo conciso, no tengo mucho, ya que fui muy pequeña, pero también fue el Señor que me fue quitando esos recuerdos porque la mayoría de esos recuerdos fueron muy malos. Ya internada, con medicina, sedada, todo eso, entonces no eran recuerdos muy lindos de traer a la memoria, pero sí, Dios ya hizo su obra. Y creo que te acuerdas que viste algo. Amén, fue en un episodio, amén, donde yo estaba, creo que me habían sedado después, me habían como que inyectado el anticonvulsivo, que aún así no me hacía efecto, pero me quedé dormida y al despertarme, o
sea, en medio del sueño, fue como un sueño y yo como que me desperté y vi como un gran ángel que me decía que no me preocupara, que todo iba a estar bien y yo podía recordar que me tocaba el brazo y como que me acariciaba, amén, y era un ángel y yo como que ahí recién me desperté y creo que después le conté a mi mamá en ese mismo momento, o fue después, Sí, sí, pero así. Aunque no recuerdo exactamente en cuál de los episodios, sí recuerdo que pasó. sí, Ujú, era muy chiquita, pero yo recuerdo, ella empezó diciéndome, mami, Jesús me ama. ujú, Y sí, ¿por qué te ama? Claro que te ama. Y digo, porque yo lo vi, vi que me decía que no me preocupe, que me tocaba la mano y me dijo, yo me sentí, y ella, yo no sé si se acuerda, pero ella me dijo, había más niños, había muchos niños. Yo estaba ahí con el Señor y eso sí, fue, amén. eso me impactó porque yo he oído estos casos en Ujú, diferentes personas que vieron cuando estaban en momentos de sedación, sintieron la mano de Dios, vieron ángeles y todo. Pero verlo en ella, que era mi hija y que era tan chiquita, pues eso me causó un poco de impresión, pero pude aún más creer en las maravillas del Señor, que Él es un ser ujú. maravilloso, que no hay nada imposible para Él, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Ustedes le inyectaron esa fe a Tiffany desde muy pequeñita, ella ya tenía esa fe y esa confianza. Bueno, yo voy a compartir unas fotos que la hermana Marjorie compartió de Tiffany cuando estaba en todo ese proceso. Aquí, bueno, la foto cuando está espléndida y bonita era cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico. Estuvimos estudiando 3 años en el país de Paraguay. Durante todo ese tiempo, pues ella era nuestra alumna fiel también Amén. del instituto. Entonces, ahí estaba, eso fue en una ocasión en clase con nosotros. Y la foto de al lado es la primera vez donde ella estuvo por más largo tiempo en terapia. Ahí estuvo en terapia, estuvo entubada, inmovilizada, ya estaba sedada, dormida, no tenía conocimiento alguno de nada y esto fue gradualmente, la fueron despertando en el día sexto de sedación, la fueron despertando poco a poco hasta el día noveno, que ella abrió sus ojos y allí ese fue el día que ella empezó a cantar. Cuando ella abrió su boca y cantó, alabó al Señor cuando se despertó. Entonces, una foto para mí muy impresionante, importante como parte de su testimonio y una de las pocas que pude sacar, porque siempre en esos lugares pues nos prohibían meter teléfonos y todo. Este me ayudó una enfermera amiga para tomar, es la única que tengo. Acá tenemos, sí, esto es otra de las cosas donde Dios obró, que uno de los momentos donde ella, a raíz de las convulsiones, ella tuvo también una doble hernia inguinal. Cuando se rasga violentamente los músculos así, Claro, por la convulsión. ella, Sí. por la rigidez que tenía, entonces esto fue como a los, si no me equivoco, a los 3 años que ella fue operada ya de la doble hernia inguinal. Allí ya, claro, era otra zona, otra área donde sí pudimos compartir más con ella, tenerla y tomar algunas fotos. Así que son parte de los momentos que vivíamos en los hospitales, hermano. A veces pasábamos 2 meses, 3 meses. Apenas ella tenía un poquito de fiebre, un poquito, 36,8, ya iba para 37, nosotros teníamos que correr al hospital. Yo no dormía, yo estaba durante la noche, tenía que estar pendiente en qué momento fue tan, trabajó en mí también el Señor, porque yo no podía dormir pendiente de que a ella de noche no le empezara una convulsión y yo no me diese cuenta, porque las veces que le tomó fue durante las horas de la noche. Entonces, allí está en su recuperación de esa operación de doble hernia inguinal también, donde estuvimos lidiando con una de sus diagnósticos que el Señor canceló todo y lo sanó. Amén, para la gloria de Dios. Ahí está con su papá, que era su papá pastor, que ella le decía de chiquitita, estaba siempre apegada. Esto aumentó mucho la fe de ella, porque una niña que, bueno, no sé si está la otra fotito por allí, estaba
constantemente en oración, era una niña que alababa al Señor, que pasaba tiempo. Tengo muchos videos de ella así predicando. Allí en esta foto es cuando la trajimos la tercera vez de su convulsión y era un testimonio. Yo le tomé la foto porque ella estaba sentada doblando su rodilla como si nada hubiese pasado y ella venía de estar días de terapia. Entonces, para nosotros era, bueno, ver la mano de Dios en cada momento y Dios seguía obrando. Ese fue en una de las primeras escuelitas bíblicas que tuvimos en los lugares donde estábamos abriendo obra, en Asunción, siempre colaborando. Ese fue su primer uniforme de clase, su primera escuela, vamos a decir, donde ella fue por primera vez a la escuela después que decían que ella a lo mejor no iba a poder tener esas habilidades, pues Dios me fue mostrando que lo hizo todo completo, gracias a Dios, y ahí está con su papá, sirviendo, ayudando. Ese día teníamos un evento de la iglesia y ella estaba colaborándole ahí a su papá para su fiesta de fin de año con los hermanos. Sí, Ahí está. creo que estaban cocinando asado, que es como una parrilla de barbecue más o menos, se diría, como una barbacoa. Pero el asado es más argentino y paraguayo, se come más. Ahí usted la ve sirviendo al Señor. Yo tengo testimonio, no fotos de cada momento, porque para mí, hermana, y yo siempre lo digo en mis redes, verdaderamente yo pude ver la mano de Dios obrar. Yo he visto paralíticos levantarse, he visto personas que han estado muertas, que el Señor las ha levantado de la muerte de otro punto de vista, pero cuando te toca a ti, cuando es tu hijo, cuando es tu familia, Dios trabaja de una manera diferente. Dios trabaja de una manera que impacta, que cambia pensamientos, que te dispone verdaderamente a lo que Dios va a hacer contigo. Y estos fueron momentos muy especiales para mí cuando yo la veía adorando al Señor. Esto no es solamente una foto porque ella se agachó, es que, hermana, ella pasaba 2 horas, 3 horas a esa corta edad orando con su papá. Entonces, son testimonios reales que su papá estaba atendido el tiempo que el papá estuviese allí orando, ella estaba allí al lado de él acompañándole. Entonces, a mí me tocaba mucho esto porque Dios me mostraba cómo él estaba fortaleciendo también la fe de ella, ¿verdad? Y bueno, el talento que le ha dado de la alabanza, ese es de chiquitito. Desde chiquitita usted la ve ahí con su micrófono, eso ha sido siempre y bueno, le gusta alabar al Señor. Ahí estaba de cumpleañito. ¿Cuántos años? No. Bueno, eso fue una foto especial que una amiga le hizo para una hija de la hermana de la iglesia que era fotógrafa, entonces fue una sesión de fotos. Pero creo que tenía más o menos 9 añitos. 9 o 10 años. Ajá, 9 añitos, ahí ya sin ninguna secuela, sin ningún motivo para consultar. De hecho, para una vacuna o algo me costaba mares llevarla porque ella ya no quería aparecerse más por los hospitales. Gloria a Dios por eso, porque el Señor le ha dado fe de no volver a pisarlos. Es una niña ya graduada con la capacidad intelectual de tener un promedio alto en Paraguay, que es el promedio máximo que dan de 5 puntos. Una niña ha sido un ejemplo. Nunca tuve que ayudarle, mi hermana, en ninguna tarea, sentarme con ella, hacer una suma, una resta. Ella era muy independiente, autónoma siempre y lo hizo sola. No quería la ayuda de nadie, lo procuró y lo hizo sola. Habla inglés y se graduó en una escuela bilingüe. Entonces Dios hizo todas estas maravillas en la vida de mi hija. Yo estoy muy agradecida al Señor porque nos ha mostrado su gloria, ha mantenido en ella también un espíritu noble, un espíritu de consagración al Señor, y yo de eso estoy muy agradecida porque no nos basta un milagro, hermano, sino nos basta ver el cambio, la transformación interna que Dios hace en las vidas de las personas con las que hace milagros. Esto es importante. Para Dios no hay nada imposible. Dios sanó a muchas personas en la Biblia, pero muchos se fueron sin agradecerle al Señor, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que los hijos del Señor deben quedarse agradeciéndole siempre. Esto es una obra maravillosa la que Dios ha hecho y nosotros queremos agradecerle siempre, siempre al Señor la obra que hizo en nuestra hija
y en nuestras hijas, porque como yo le dije al Señor, Señor, si me van a dar más hijos, bueno, que yo no tenga que pasar por una prueba de enfermedad con ellas, y Dios me ha permitido tener niñas sanas también, que son mis otras dos hijas preciosas, para la gloria de Dios. Aquí está Tiffany cumpliendo 15 años, que los cumplió el año pasado, en octubre, y aquí estamos sirviendo al Señor en una victoria, porque más o menos por estas fechas de septiembre, octubre, noviembre, eran fechas donde nosotros siempre estábamos internados, siempre estábamos pasando procesos, pero hoy podemos glorificar a Dios siempre en estas fechas, dándole gloria y victoria a Él. Amén. Que a Él sea la gloria por siempre. Amén, amén, gloria a Dios, qué hermoso testimonio. Y bueno, Tiffany, yo te iba a preguntar, tú dices que tú cuando estabas pequeñita te despertaste cantando una canción, me preguntaba si te gustaría entonar esta canción. Aunque la verdad la letra entera pues no me lo sé porque es una canción muy antigua ya no, de los 2000, pero la parte que canté, la parte que recuerdo pues es como el coro que dice, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, creador de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y esa es la parte que más recuerdo. Y es la parte que cantó. Sí, la parte que recuerdo que la Gloria a canté. Dios, sí. Amén, pero era muy fan del grupo Hilson en esa época. Sí, Osana también, que era mi favorito también. Oh, sí. Osana. Osana cantaba en el autobús, cuando nos subíamos en los autobuses. En inglés, en español. Y ella se daba la vuelta a la gente y comenzaba a cantar fuerte. Ella tenía 2 añitos, 3 añitos, y la gente la miraba, ella paraba público, así era como, era muy chistoso, pero a ella no le importaba alabar al Señor en cualquier circunstancia, en medio de esa prueba, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Amén, qué hermoso de verdad de la manera que Dios usa a los niños, ¿no? Dios señor. usa a los niños y bueno, y te voy a mostrar unas fotos de la hermana Marjorie, o ella aparte de ser mamá, es esposa de pastor. Amén. Sí, bueno, acá estamos con la familia. Esta es mi hermosa familia que el Señor me ha regalado, el pastor René Turlan, que es mi esposo, padre de mis 3 niñas, que es Tiffany, Michelle y Elizabeth Zoe. Estamos sirviendo al Señor desde que nos conocimos, nos casamos, ya fue con un propósito divino. Bueno, en otra oportunidad contaremos otro testimonio, pero el Señor hizo muchas cosas lindas para unirnos y estar sirviendo al Señor. Aquí la foto al lado a mi izquierda, ya estamos radicados aquí en España, es en la ciudad de Marbella, donde estuvimos colaborándole al pastor de allí por unos meses. Ahora estamos en otra ciudad colaborando también en una obra pequeña aquí, y la intención es en el futuro, no muy poco tiempo, pues poder abrir una obra de cero nuevamente, ya que es la obra, si es la iglesia de Asunción. Este es un milagro de Dios, este templo. Nosotros por 16 años, hermana, estuvimos, vamos a decir, como el pueblo de Israel con su tabernáculo. Carpa, moviendo. De carpa en carpa, ¿verdad? Hacíamos culto en hoteles, hacíamos culto, alquilábamos un pequeño local, una casa de las hermanas. Un polideportivo que fue por 10 años. Eso. El primer lugar que tuvimos como iglesia fue un polideportivo para 5,000 personas. Allí hicimos nuestro primer culto, mi esposo y yo y la niña. O sea que Dios fue obrando de maneras prodigiosas, y este lugar, que es donde ya se quedaron la congregación actual, es un lugar que el Señor, por milagro de Dios puso en el corazón de mi esposo orar por ese lugar abandonado que estaba por más de 20 años, usted lo puede ver allí, y fuimos a hablar con la empresa, los dueños, y el Señor concedió que se pudiera alquilar y remodelar para la obra de Dios, para que quedase establecido ya la iglesia como tal. Y creo que desde un inicio de habernos ido a Paraguay, ese era el propósito de Dios,
Y ese fue nuestro sentir desde siempre, que cuando el Señor estableciera la obra, pues Él nos iba a mover al lugar que Él quisiera y Él lo hizo así. Él no, ya este sentir de venir a España viene más de 4 años, pero Dios lo hizo en un de repente, hace unos meses, y Él lo movió como Él quiso. Entonces, la congregación preciosa quedó, mi hermano quedó enfrente como pastor de la obra y yo estoy ministrando a las mujeres. Ahí está mi madre, que capaz la podamos tener en este programa. Ella fue sana de un cáncer grado 4 hace unos meses atrás. Ahí está el Señor obrando en ella. La que ustedes pueden ver de camisa blanca con verde es mi mamá. Y bueno, el Señor hizo obras grandes, 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 grandes en ese lugar. Ha habido milagros, prodigios, una congregación hermosa que el Señor permitió que se estableciese, unos hermanos que amamos en el Señor, que quedaron sirviendo al Señor por su gracia y su misericordia, allí están. Y la obra del Señor, hermano, nosotros somos simplemente obreros. Y todo es del Señor. Aquí vimos la mano de Dios. Esta era una de las casas, la última casa que estuvimos alquilada, es esa foto que usted puso allí. Ya después de allí ya nos fuimos al templo grande, un templo de 2 pisos, con habitaciones, con oficina, cuando todo estaba lindo. Yo recuerdo que cuando todo estuvo lindo y perfecto, y uno siente, ay, por fin terminó mi lucha, ¿verdad? Ya voy a descansar, ahora bueno, nada más a recibir almas. Y yo entro un día y el Señor me dice, todavía no has terminado. Y sentí que esa obra, ahora venía más. Y que es lo que el Señor está haciendo con nosotros, ¿verdad? Entonces yo le doy gloria a Dios y gracias porque lo que nos ha permitido hacer y vivir, porque Tiffany, yo puedo decir que Tiffany lo vivió con nosotros por ser una niña tan despierta, ella se bautizó chiquitita a los 5 años. 5 años. Sí, 5. Ella me pidió por 2 años en que se le bautice. Ella nos pedía constantemente, nos pedía, hablamos con pastores, porque bueno, sabe, una niña tan chiquita para bautizarle y todo. Pedimos consejería, hablamos, oramos, y el Señor la llenó de su Espíritu Santo ya a los 2 años. Entonces ella ya estaba preparada, se sentía preparada. Y hoy yo puedo decir que no nos hemos equivocado, que el Señor ha hecho una obra maravillosa en ella y ha sido para gloria del Señor. Así que todo eso es obra del Señor. Hermoso testimonio. Gracias, hermana Marjuk, por tomar el tiempo, por participar. Lo mismo, Tiffany, gracias por estar participando y contar de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Amén. Gracias, hermana Nora, por la oportunidad de compartir en Testimonios Impactantes, un bello programa. Y quiero compartir, antes de despedirme de la bella audiencia en esta hora, Salmo 68, 19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amén. Este versículo lo dejo como testimonio de que el Señor, así como libró la vida de Tiffany, amén, de la muerte, tal vez la mía, de mi esposo, de la tristeza, ¿verdad? Y del desespero, Dios puede librar tu vida. Entonces yo le animo a creer y a confiar en el poder de Dios. Es una bendición estar contigo, que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor les guarde. Gracias por escucharnos, por compartir este momento tan especial como familia, y que el Señor pueda bendecir este programa y muchas más almas y personas pues alcancen esta bendición de ser parte de un programa tan hermoso. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén, pues la canción que quisiera cantar, amén, el día de hoy sería Pablo y Silas, amén, del grupo Oasis, que es, bueno, es una de las canciones que ahora está más entre las iglesias, también más cantadas, pero realmente yo creo que su letra es muy linda, amén. También cuenta la historia de esos 2 siervos de Dios, que es muy lindo, amén. Entonces, pues así vamos. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir.
tú estás aquí. Y en mi angustia yo clamé a ti. Y no te veo, pero te puedo sentir. Y tú estás aquí. Y te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Y el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió y se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Y tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras, Dios. Bendiciones, amén, a cada uno que nos esté viendo, amén. Pues esta adoración también ha marcado, yo creo que a todos los que lo han escuchado por la letra, amén, por la melodía que tiene, que es muy profunda, amén. Y que sea Dios, amén, bendiciendo a cada uno que esté viendo, amén, el programa que esté escuchando y que sea Dios impactando en su vida también con un testimonio. Gracias, Tiffany, por entonar esa bella melodía y gracias, hermana Marjorie, por participar. Que el Señor Jesús les bendiga y si te gustó este testimonio, compártelo, que si ha sido de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Nos vemos el próximo martes con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Amén.